absolutamente lamentable que en una penitenciaría colombiana se haya asesinado a Francisco Luis Correa Galeano, persona que estaba cumpliendo una pena por cuenta de su participación confesa en el homicidio del caso del fiscal Marcelo Pecci y quien además había entregado valiosa información respecto de quienes participaron en estos hechos. Es lamentable que esto haya ocurrido, pero adicionalmente hay que decir lo siguiente. En primer lugar, su colaboración con la justicia estaba prácticamente terminada y el 19 de enero iba a recibir una sentencia definitiva en la que se le iba a perdonar el delito de homicidio y quedaba solo condenado por el porte de armas. En segundo lugar, habíamos advertido a las autoridades el peligro de afirmaciones que se hicieron en redes sociales respecto de esta persona y no se tomó ninguna precaución. Por el contrario, de estar en el búnker de la Fiscalía, pasó a una penitenciaría común donde lo asesinaron. Y en tercer lugar, hace menos de un mes informé a la unidad de protección sobre el peligro que corríamos víctimas, testigos y apoderados en este caso e hicieron caso omiso. Esperamos que el Estado colombiano avance en la investigación de estos hechos y ojalá la unidad de protección no siga haciendo caso omiso. Se confirma, gente, la fiscal de Bolsillo, socia del máximo ladrón de Colombia, Gustavo Petro, ordenó, gente, trasladar a un principal testigo para que fuera asesinado, gente. Recordemos de que este testigo era el que sabía de cuáles los narcotraficantes habían pagado para asesinar al fiscal Herchi. Recordarán ustedes de que esto fue escándalo a nivel nacional. Hoy se confirma que Gustavo Petro y la fiscal de Bolsillo ordenaron, gente, trasladar a este principal testigo a la cárcel de La Picota para que fuera asesinado para callarlo. Gente, estaba dándole información a la fiscalía sobre quiénes y cuáles fueron narcotraficantes quienes ordenaron el asesinato de este fiscal. Gente, recordemos de que Gustavo Petro es un narcotraficante, es un asesino criminal, violador y terrorista. Y recordemos que la fiscal de Bolsillo de Gustavo Petro es una corrupta. Hoy está pedida en extradición. Hoy se confirma, hoy denuncian de que la fiscalía de Colombia ordenó el asesinato de este principal testigo para callarlo, para que no siga denunciando a los narcotraficantes socios del máximo ladrón Gustavo Petro, para callar a este principal testigo. ¿Y esto por qué? Porque Gustavo Petro ha recibido plata de narcotraficantes junto con su fiscal de Bolsillo corrupta y criminal. Hoy denuncia de que a pesar de que este principal testigo tenía amenazas y estaba en la fiscalía, sabía la fiscalía de que podían atentar contra su vida, la fiscalía lo envió a la cárcel a Picota para que fuera asesinado por orden de estos fiscales corruptos y criminales. Hoy se confirma, gente, Gustavo Petro y la fiscal de Bolsillo asesinando principales testigos. Pues recordemos, él estaba denunciando a los narcotraficantes quienes participaron en el asesinato del fiscal Peguis. Y recordemos que Gustavo Petro envió a su hermano a La Picota a negociar con narcotraficantes las alianzas del máximo ladrón Gustavo Petro y las alianzas de la fiscal corrupta de Bolsillo de este criminal asesino Gustavo Petro. Hoy certificamos acá que Gustavo Petro y la fiscal de Bolsillo de este asesino criminal ordenaron el asesinato principal testigo. Escuchen en sus audios. Francisco Correa fue trasladado de la Fiscalía a La Picota pese a amenazas. Víctimas. El abogado de los familiares del fiscal paraguayo Marcelo Pecci aseguró que el 19 de enero de 2025 se le perdonaría el delito de homicidio en medio de la sentencia condenatoria por su participación en el crimen. El abogado Francisco Bernate, representante de las víctimas, en medio de la investigación por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci,
pidió que se investigue la razón por la que Francisco Luis Correa Galeano, considerado como el testigo estrella en este caso, fue trasladado desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación a la cárcel La Picota de Bogotá, donde finalmente fue asesinado en la madrugada de este viernes 3 de enero. Vea aquí. Él sabía quiénes estaban detrás del crimen, mamá de Marcelo Pecci sobre asesinato de testigo. Igualmente, Bernate dijo que el próximo 19 de enero se iba a conocer la sentencia condenatoria por su participación en el crimen del fiscal antimafia y la rebaja que recibiría por la colaboración con la Fiscalía General de la Nación, que permitió varias condenas contra otros responsables en el homicidio ocurrido el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú, en Cartagena, Bolívar. Absolutamente lamentable que en una penitenciaría colombiana se haya asesinado a Francisco Luis Correa Galeano, persona que estaba cumpliendo una pena por cuenta de su participación confesa en el homicidio del caso del fiscal Marcelo Pecci, quien además había entregado valiosa información respecto de quienes participaron en estos hechos, dijo Bernate. Añadió que es lamentable que esto haya ocurrido, pero adicionalmente hay que decir lo siguiente: en primer lugar, su colaboración con la justicia estaba prácticamente terminada y el 19 de enero iba a recibir una sentencia definitiva en la que se le iba a perdonar el delito de homicidio y quedaba solo condenado por el porte de armas. Amenazas. Bernate cuestionó que, pese a las intimidaciones que a través de las redes sociales se habían conocido contra Francisco Luis Correa Galeano, no se hubiera hecho nada. Habíamos advertido a las autoridades el peligro de afirmaciones que se hicieron en redes sociales respecto de esta persona y no se tomó ninguna precaución. Por el contrario, de estar en el búnker de la Fiscalía, pasó a una penitenciaría común donde lo asesinaron. Número noticia Hilo. El abogado Francisco Bernate, apoderado de las víctimas tras el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, informó que el próximo 19 de enero a Francisco Luis Correa Galeano, asesinado hoy en La Picota, se le iba a perdonar el delito de homicidio. El abogado de la familia de Pecci en Colombia señaló que también le comunicó a la Unidad Nacional de Protección sobre el Riesgo, en el que se encuentran las partes intervinientes en este caso, y dijo que hasta el momento no ha pasado nada. Hace menos de un mes informé a la Unidad de Protección sobre el peligro que corríamos víctimas, testigos y apoderados en este caso, e hicieron caso omiso. Esperamos que el Estado colombiano avance en la investigación de estos hechos y ojalá la Unidad de Protección no siga haciendo caso omiso. Así fue el crimen. El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, coronel Daniel Gutiérrez, confirmó que en la madrugada de este viernes 3 de enero fue hallado sin vida en el interior de su celda el recluso Francisco Luis Correa Galeano, considerado por la Fiscalía General de la Nación como el testigo estrella en el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. El coronel Gutiérrez confirmó que el crimen se presentó con arma blanca y que ocurrió en la celda 25 del pabellón 32 de la cárcel La Picota de Bogotá. Según el parte oficial, alrededor de las 0:05, un dragoneante solicitó asistencia inmediata tras haber hallado el cuerpo de Correa Galeano. Al lugar acudieron rápidamente el médico y la enfermera de turno, quienes confirmaron el fallecimiento de Francisco Luis Correa Galeano. Según el reporte, el cuerpo fue encontrado tendido en el suelo, rodeado de un lago hemático. Las primeras investigaciones señalan como presunto responsable del hecho al recluso Samuel Zuleta Márquez. Tras el hallazgo, las autoridades del centro penitenciario informaron a las unidades de policía judicial que realizaron el acordonamiento de la escena y notificaron a la línea 123 de la Policía Nacional. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación y de la Fiscalía adelantan los actos urgentes para esclarecer los hechos. Por su parte,
El Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que lamenta el crimen ocurrido en La Picota y expresó que respetuosos de la investigación, esperaremos lo que surja de la misma, para ser rigurosos en la determinación de las causas y de los hechos que sucedieron.